Todos la miraban, pero no con admiración, sino con desprecio. Una mujer negra, exitosa, poderosa, de pie en una sala llena de millones. Y aún así, la hicieron sentir pequeña. En segundos, el respeto se convirtió en burla, la sonrisa en humillación y el poder en una cruel demostración de racismo que nadie esperaba ver tan abiertamente. Pero lo que ellos no sabían era que estaban a punto de perder mucho más que su orgullo. Esta no es solo una historia de dolor, es una lección que el mundo necesita escuchar. ¿Estás listo para saber lo que realmente ocurrió? Ella no llegó a la cima por casualidad. Cada logro tenía detrás años de esfuerzo silencioso, noches sin dormir y una determinación que pocos podrían soportar. Era una mujer negra en un mundo donde su talento era constantemente puesto a prueba, donde tenía que ser el doble de perfecta para recibir la mitad del respeto. Y aún así, lo consiguió. Dirigía empresas, cerraba acuerdos imposibles y era ejemplo de éxito para miles de personas que veían en ella una prueba viviente de que los sueños podían romper barreras. Su vida parecía estable, poderosa, controlada. Su agenda estaba llena de reuniones importantes, pero también de momentos de humanidad, llamadas a su familia, apoyo a jóvenes emprendedores, pequeños instantes donde recordaba por qué luchaba. Todo parecía avanzar hacia un futuro brillante. Todo parecía funcionar, hasta que llegó la reunión que, supuestamente, iba a marcar un paso histórico en su carrera. En apariencia, era solo otro gran acuerdo, una oportunidad enorme, una sala de lujo, un entorno donde el dinero, las cámaras y las sonrisas falsas estaban presentes. Pero desde el primer instante, algo no encajaba. Miradas demasiado largas, sonrisas demasiado frías, un ambiente que no hablaba de respeto, sino de juicio silencioso. Ella no lo sabía aún, pero esa sala no estaba a punto de reconocer su grandeza, sino de ponerla a prueba de la forma más humillante y cruel. Y lo que ocurriría allí no solo sacudiría su vida profesional, sino que revelaría una verdad incómoda sobre el poder, el racismo y el orgullo. Desde el momento en que cruzó esa puerta, comprendió que aquella reunión no era como las demás. No era solo el aire frío del lugar, ni el silencio incómodo que parecía ocupar cada rincón. Era la forma en que la miraban, no como a una líder, no como a una igual, sino como a alguien que no merecía estar allí. Cada gesto era sutil, pero lo suficientemente claro para quien aprendió, desde pequeña, a reconocer las señales del desprecio disfrazado de educación. La recibieron con sonrisas que no llegaban a los ojos, con comentarios aparentemente inocentes sobre su sorprendente éxito, como si su presencia fuese una excepción improbable. Pequeñas frases cargadas de condescendencia, observaciones sobre su forma de vestir, sobre cómo era impresionante que una mujer como ella manejara cifras tan grandes. No lo decían abiertamente, pero el mensaje estaba ahí. Ella lo sentía, y esa sensación comenzó a instalarse en su pecho como un peso inmenso. Aún así, mantuvo la calma. Había aprendido a hacerlo. Respiró, analizó, habló con firmeza, presentó su proyecto con claridad y seguridad. Cada palabra demostraba profesionalismo. Cada dato confirmaba que no estaba ahí por casualidad, sino porque lo merecía. Pero cuanto más impecable era su presentación, más evidente se hacía el verdadero problema. Y no tenía nada que ver con el negocio. Las risas discretas entre ellos cuando pensaban que ella no escuchaba. Las miradas cómplices, el tono burlón con el que se cuestionaban si realmente podría manejar algo tan grande. No estaban evaluando el proyecto, la estaban evaluando a ella, o mejor dicho, estaban cuestionando que alguien como ella pudiera estar sentada en esa mesa. Entonces, llegó el primer golpe directo. No fue con gritos, no fue con insultos, fue con algo peor,
Humillación pública disfrazada de opinión profesional. Insinuaron que necesitaba supervisión más experimentada, que quizás estaba sobreestimando sus capacidades, que tal vez debería agradecer la oportunidad de estar ahí. Lo dijeron frente a todos, con sonrisas, con tono amable, pero cada palabra estaba diseñada para reducirla, para hacerla pequeña, para recordarle lo que ellos realmente creían, que no pertenecía a ese nivel. El ambiente cambió por completo. La sala ya no era solo fría, se volvió hostil, pesada, sofocante, y aún así, ella no respondió con rabia, no levantó la voz, no suplicó respeto, se mantuvo firme, pero por dentro, el dolor y la indignación crecían como una tormenta a punto de desatarse, porque no era solo lo que le estaban haciendo a ella, era lo que simbolizaba, era el recordatorio brutal de que, incluso con éxito, incluso con poder, incluso con todo lo que había logrado, el racismo todavía encontraba la forma de intentar destruirla. Cada segundo se volvía más tenso, cada comentario más hiriente, cada sonrisa falsa más irritante. Y mientras ellos seguían hablando, mientras seguían tratando de ponerla en su lugar, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No era miedo, no era inseguridad, era algo mucho más fuerte, era la decisión. Porque en esa sala no solo estaban subestimando a una mujer, estaban subestimando su dignidad. Y lo que ellos no sabían, lo que aún no podían imaginar, era que esa humillación tendría consecuencias que ninguno estaba preparado para enfrentar. La reunión continuaba, pero el rumbo de la historia estaba a punto de cambiar. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El momento que ella temía, aunque jamás quiso admitirlo, finalmente llegó. La sala estaba llena, las miradas concentradas sobre ella, no para reconocer su valor, sino para presenciar su humillación final. Frente a ejecutivos poderosos, frente a cámaras, frente a un mundo que siempre exige que las víctimas soporten en silencio, la convirtieron en espectáculo. Su éxito fue reducido a casualidad, su liderazgo cuestionado, su identidad utilizada como arma. No era un error, no era un malentendido, era una demostración abierta de poder y de racismo. La presión se volvió insoportable. No había rincón de ese lugar donde pudiera esconder su dolor. Respiraba, pero sentía que el aire no llegaba. Su pecho ardía, no de vergüenza, sino de indignación, porque, aunque intentaban hacerla pequeña, sabía quién era, sabía cuánto había peleado, sabía cuánto había soportado para estar ahí, y aún así, estaban dispuestos a destruirlo todo solo por no aceptar que alguien como ella pudiera estar en la cima. Ese fue el instante exacto en el que algo se quebró, pero no dentro de ella. Se quebró la paciencia, se quebró la costumbre de aguantar, se quebró esa parte del mundo que siempre espera que las víctimas callen para no incomodar. La sala ya no era solo un lugar de negocios, se había convertido en un campo de batalla emocional donde su dignidad estaba en juego. Y entonces sucedió, esa decisión que nadie esperaba, ese giro que nadie pudo prever, ese momento en el que el dolor dejó de ser debilidad y se transformó en fuerza. Con una calma que solo nace después de soportar demasiado, comprendió que no debía probar nada a nadie. Comprendió que su valor no dependía de la aprobación de quienes jamás tuvieron intención de respetarla. En ese segundo, la reunión dejó de ser su prueba y se convirtió en el punto de inflexión que cambiaría todo, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez fueron silenciados, subestimados o humillados por el simple hecho de ser quienes son. Y lo que hizo a continuación no solo sorprendió a esa sala, sino al mundo entero. Ella salió de esa sala sin bajar la cabeza. Renunció al trato, no por orgullo, sino por dignidad. Lo que intentaron usar para humillarla se convirtió en su mayor declaración de poder. Demostrar que ningún contrato, ningún título y ningún dinero vale más que el respeto.
Su decisión resonó más allá de las paredes de aquella sala. Inspiró a muchos, incomodó a otros, y obligó a todos a mirar una verdad que durante demasiado tiempo se había ignorado. El racismo no desaparece solo porque alguien tenga éxito. Sigue ahí, silencioso, hasta que alguien se niega a aceptarlo. Su historia no es solo suya. Es la historia de miles que siguen luchando por ser tratados como iguales. Entonces, ¿cuántas veces más tendremos que contar historias así antes de que el mundo finalmente cambie?